Hola a todos, mi nombre es Emerson Viteri. Y yo soy Catherine Puerto. ¿Alguna vez se han preguntado cómo viaja la información a través de las redes? Pues nosotros les vamos a hablar del cable de par trenzado. Par trenzado es un cable de pares de cobre que transporta señales eléctricas. Su atenuación está en el orden de las decenas y centenas de los decibeles por kilómetro. Su velocidad de transmisión empieza a igualar a las velocidades del cable coaxial. Las herramientas para manejarlo, instalarlo y centrificarlo son menos costosas. Si no está trenzado, este funciona como una antena insertando ruido al canal. Es usado para redes telefónicas, redes LAN y centros de datos. Entre los tipos de par trenzado tenemos el UTP, el FTP y el STP. El par trenzado UTP es un cable no bildado de bajo costo, menos ninguna interferencias electromagnéticas de ruido. Sin embargo, es más barato, más flexible y más fácil de instalar. El cable FTP es un par trenzado envuelto en un blindaje de papel metálico. Incluye una malla protectora para disminuir la interferencia, por lo cual su costo aumenta al del UTP. Y el par trenzado STP es un cable blindado de alto costo, por lo cual no es muy utilizado. Incluye blindaje metálico en cada par de cobre para disminuir la interferencia, pero el blindaje aumenta el peso, costo y dificultad de instalación y manejo. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de par trenzado. Como podemos observar, la primera X se refiere al blindaje global del cable. Luego del slash, la segunda X nos muestra el blindaje de los pares trenzados. Las posibles letras pueden ser la U, la F y la S. U significa unshielded o sin blindaje. F significa foiled, es decir, una lámina metálica. Y S es screened o malla. Por ejemplo, tenemos un cable F/UTP. Con esto nos referimos a un cable que posee un blindaje global de lámina metálica de acuerdo a la sigla F, que significa foil, y los pares no tienen ningún blindaje, ya que aquí encontramos la letra U, que significa unshielded. Una vez comprendido el ejemplo anterior, vamos a hablar sobre los tipos de blindaje. En el primer cable se nos muestra un FUTP. Eso nos indica un blindaje global metálico y cada par trenzado sin blindaje. La segunda imagen es un cable UTP. Esto nos indica que no tiene ningún tipo de blindaje global ni cada par trenzado. La imagen 3 es un cable SFTP, lo que nos indica una malla como blindaje global y cada par trenzado con un blindaje metálico. La cuarta imagen nos muestra un cable STP, lo que nos indica que no tiene ningún blindaje global y cada par trenzado está protegido por una malla. A continuación mostramos una tabla sobre las categorías del par trenzado, en la que destacamos la categoría, la clase, el ancho de banda y la velocidad a la que trabaja cada tipo de cable. Lo que nos lleva a una muy importante pregunta: ¿qué aplicaciones tiene cada categoría? Pues bien, a continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones de cada categoría señalada en la tabla anterior. La categoría 3 se utiliza principalmente en telefonía. Categoría 4 fue usada en redes Token Ring y ha sido caída en desuso en los últimos años. Categoría 5 es usado en telefonía y transmisión de datos. La categoría 5E es aplicada en redes de Ethernet, voz e imagen en instalaciones de interiores. Categoría 6 se utilizan en aplicaciones IP cada vez más sofisticadas. Categoría 6A, transmisión de datos y mitiga los efectos de diafonía o crosstalk. Categoría 7, aplicaciones de altas velocidades, elimina la diafonía por completo. Categoría 8, es diseñada para ser compatible hacia atrás con los conectores modulares de 8 posiciones existentes. A continuación mostramos los tipos de conectores de la categoría 7. Concluiremos esta presentación hablando de las ventajas y desventajas del par trenzado. Como ventajas, los bajos costos de los materiales, los bajos costos de la mano de obra y la facilidad de rendimiento y solución de problemas. Como desventajas, tenemos que el ancho de banda es limitado, la inmunidad al ruido es baja
y es muy sensible a los efectos del crosstalk.